Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos todos a País 2024. Gracias por estar con nosotros. Recibo con mucho agrado a un miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, Jaisel González, quien por demás es uno de los candidatos más vistosos en la contienda interna que está celebrando esa organización política en Santo Domingo Oeste para la alcaldía del municipio. Jaisel, buenos días. Bienvenido a País 2024. Muy buenos días, mi querido Gregory. De verdad que para mí es un placer estar aquí en País 2024 para hablar del futuro del país que vamos a obtener con el favor de Dios, de la mano del doctor Leonel Fernández, la fuerza del pueblo y de cada uno de esos ciudadanos que están haciendo posible esto. En ese sentido, ya que lo mencionas, Jaisel, ¿piensas que puede fuerza del pueblo, vista las circunstancias que hay, las características y las similitudes que tienen las encuestas en la particularidad de que el primer lugar ha venido dando repetitivamente al actual presidente de la República, aún sin él haber indicado que va a buscar la reelección? ¿Piensas que Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández pueden lograr el triunfo en 2024? ¿Y cómo? Claro, mire, don Gregory, la fuerza del pueblo ha sido un partido que se ha convertido en un fenómeno político en la historia de la República Dominicana. Tradicionalmente, cuando evaluamos el tiempo que le costaba a un partido tradicional del sistema poder alcanzar el nivel de mayoría de votos o tener cargos electivos o lograr acceder a la presidencia de la República, nosotros nos damos cuenta de que la mayoría de los partidos tradicionalmente duraban más de 15 años, 20 años, por ejemplo, en el caso del PLD, 23 años para poder alcanzar el poder por vez primera. Resulta de que la fuerza del pueblo surge del desprendimiento que todos conocemos del año 2019 de lo que era el viejo partido, como nosotros usualmente le llamamos. Y bueno, pues la fuerza del pueblo entró en un proceso de alianza con una coalición de partidos de oposición, lo cual permitió que rápidamente la fuerza del pueblo, con apenas 6 meses de formada, lograra regidores, lograra alcaldes, directores de distrito, diputados y senadores. Resulta de que ya eso fue en apenas 6 meses. Recuerde que la fuerza del pueblo llega a lo que fue el Partido de los Trabajadores, el PTD, el cual estaba en la casilla número 18. Y en apenas esos 6 meses el partido logra y se posiciona en la plaza número 3, la segunda mayoría en el Congreso, en la Cámara, en el Senado de la República. Y resulta que ya cuando iniciamos en el año 2020 el trabajo de estructuración y de conformación de las estructuras del partido a nivel nacional, pues hemos venido constantemente haciendo ese proceso de captación de nuevos adeptos, con más juramentaciones, personas de la vida, de la vida pública, de la vida política, de la vida empresarial, de la vida comunitaria, de la vida deportiva. Y el presidente ha venido en esa constante labor junto a la dirección política. Y bueno, eso ha hecho de que la fuerza del pueblo hoy en día sea una verdadera oferta electoral. Actualmente los números del presidente Luis Abinader han ido en decadencia, producto de que hay unas grandes problemáticas las cuales el gobierno no ha podido enfrentar adecuadamente. Hablamos de un tema de inflación, hablamos de un tema de seguridad ciudadana, hablamos de un tema del mal manejo de algunas políticas públicas, como por ejemplo en el campo, que han llevado a la quiebra a productores, y eso se ha convertido en el que la gente anhele un cambio, pero un cambio positivo, que anhele una nueva alternativa, y esa alternativa ha significado el doctor Leonel Fernández, quien se ha posicionado cómodamente, y aún en las encuestas de Palacio no le pueden restar importancia de que es la opción mejor posicionada del bloque de oposición que existe. Entonces eso hace de que, bueno, el presidente Fernández, quien ha sido 3 veces presidente, que tiene un gran manejo de los temas de la sociedad, del manejo del Estado, que es una persona vanguardista, pues se encuentre hoy de cara al próximo torneo con muy buenas posibilidades. En las encuestas de ellos le dan unos números, lo que sí refleja es que posicionan al presidente Fernández y a la Fuerza del Pueblo como segundo partido de oposición y segundo líder del escenario político mejor valorado. Y en las encuestas de nosotros te podemos decir
de que el presidente Leonel Fernández está cómodamente en un empate técnico con el presidente de la República. Si esto es a un año de las elecciones, como nosotros hemos evaluado y como muchos expertos en materias de macroeconomía, en materia de temas inflacionarios, otros expertos en materia de seguridad ciudadana, establecen de que no hay manera alguna de que estos temas por los indicadores puedan resultar en mejoría. Al contrario, algunos visualizan un futuro bastante tenebroso para la República Dominicana en estos aspectos, pues entonces lo que se proyecta es que el presidente Luis Abinader continuará descendiendo en su métrica de aprobación y que Leonel Fernández pues continuará posicionándose de cara a ser el próximo presidente de la República. Al mismo tiempo que mencionas eso, te menciono una parte que es política, que a mi modo de ver y por el sentido de la lógica y lo que está sucediendo, puede sí beneficiar en mucho al Partido Revolucionario Moderno. Me refiero al crecimiento que ha tenido cuantitativamente en los últimos meses la proliferación de alcaldes que llegan desde sus posiciones a ese partido. El resultado de febrero, elecciones municipales en República Dominicana, de una u otra forma, podría favorecer a quien logre un mejor posicionamiento en esas elecciones, independientemente de lo que significa tener una mayor cantidad de alcaldías en un evento electivo a 3 meses de las elecciones presidenciales. También está el ingrediente real, Haixel, y tú como municipalista lo conoces, que las alcaldías tienen empleos en las localidades. Muchas veces es una de las más importantes fuentes de empleo, una alcaldía en una municipalidad pequeña. Entonces, eso puede favorecer al partido de gobierno y puede perjudicar a los partidos de la oposición, como aparenta que podría ser. Tiene PRM mayor posibilidad de mejor resultado en municipales de 2024. Bueno, eso mirándolo dentro de ese punto de vista. Ahora, la realidad es lo siguiente, que hay un electorado que no es tonto, hay un electorado que es muy consciente y que ha visto cómo desde el gobierno se ha venido de una manera bastante oportunista promoviendo esa captación de alcaldes. ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, se supone que los gobiernos locales son autónomos y son descentralizados, pero estos recaudan o parte de sus ingresos se dan a través de las recaudaciones, que son los arbitrios, y la transferencia que le hace el Poder Ejecutivo. Resulta que la ley 163-04 establece bien claro de que los ayuntamientos deben de recibir el 10% del presupuesto nacional. Pero esto en la práctica nunca ha sido así. Siempre ha habido una deuda con la municipalidad, con los gobiernos locales. Lo que hace que cuando se le otorgan un 2.3, 2.5, 2.8, como fue ahora para el año 2023, del presupuesto nacional a los ayuntamientos, y esto deben de ser, se calculan mediante la cantidad poblacional que tienen esos municipios. Ese es el porcentaje en el presupuesto destinado. Ese es el tenía entendido que es cerca de 4 o 4. Ese es el porcentaje que se le está dando mediante la ley de transferencia. Lo que pasa es que hay otras partidas que se han ido agregando que logran incrementar ese porcentaje aproximadamente en un 3 y pico. No estamos llegando todavía al 4. Estamos en un 3 y pico. Y que bueno, algunos municipios pues han tenido la facilidad de que tienen partidas adicionales, especiales, que le asigna el gobierno central. Ahora, ¿qué pasa con esto, Gregory? No se ha cumplido la ley de transferencia hacia los gobiernos locales. Eso hace que los gobiernos locales pues tengan incapacidad económica de poder brindar esa serie de servicios que deben de brindar. Siempre ha sido así. Eso, exactamente, y eso hace que los gobiernos locales dependan del gobierno central. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Bueno, pues que si yo soy el gobierno, yo voy a tener mayor condescendencia con los alcaldes de mi partido. ¿Y qué ha resultado? Que a los que son de la oposición, pues no le doy ese nivel de participación. Eso crea una necesidad de que esos alcaldes quieran evidenciar una buena gestión.
Y al querer evidenciar esa buena gestión, tener esa incapacidad económica y tener constantemente comisiones municipales que ha formado el partido de gobierno para captar esos alcaldes, pues han aprovechado esa coyuntura, más el nivel personal y de convicción de esos alcaldes, porque yo digo que malo no es el que te recibe, malo es el que se va, porque saben la condición en la que se está yendo. Y si sus partidos estuvieran en el gobierno, no se irían por esa supuesta denominación, como muchos lo llaman, que ya los lineamientos ideológicos y que por el fin por el cual entraron en ese partido. No, se están yendo porque están recibiendo beneficios en lo inmediato, en el mediano o en el largo plazo, que ellos entienden de que le va a favorecer electoralmente a ellos. Ese es el efecto que produce en primer orden. Ahora bien, hay una gran realidad, Ajá. que los partidos de oposición han venido estructurándose y han venido trabajando y han venido detectando este tema con tiempo. De hecho, Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, han hecho incluso hasta denuncias públicas denunciando las compras de alcaldes, pero se han hecho de la vista gorda las principales autoridades y esta situación pudiera tener una gran repercusión, como bien significas, pero la realidad es de que también los partidos cuentan con liderazgos emergentes completamente robustos, completamente fortalecidos, de que al final la estructura de los partidos es la que convierte a esos alcaldes en autoridades electas. No es el candidato o la autoridad o la persona como tal. El que una persona sea alcalde actual fue electa por un partido y ese partido fue el que trabajó para llegar ahí. Usted se va con su posición, pero el partido sigue teniendo la estructura. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en la gran mayoría de casos, los alcaldes que se van, sus estructuras se quedan en el partido. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no conjugan y no juegan tampoco al rol de la confabulación en política, porque al final nadie es tan tonto y es tan torpe, como muchas veces se ha visto, que se creen que se van por lineamientos ideológicos. Después nosotros vemos cómo programas empiezan a denunciar de que tienen la mamá, de que tienen primos, de que tienen allegados, mano derecha, parte del equipo, nombrados en el gobierno. Y se han evidenciado, o sea que es evidente de que nunca se han ido por lineamientos ideológicos, sino por un beneficio como tal. Hay una realidad, y volvemos al tema de las realidades. En sentido general, muchos alcaldes repiten en el cargo por una buena gestión, por las facilidades colaterales que tiene dirigir una alcaldía, que ya lo hemos hablado, tú lo reconoces. Entonces, te pregunto lo siguiente, ¿cómo puede en este caso Fuerza del Pueblo? Tú eres un ejemplo y vamos a hablar de tu candidatura en unos instantes. ¿Cómo puede Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este, en Jima Abajo, que el alcalde es del PLD y tiene 3 periodos consecutivos, cómo puedes revertir y lograr un candidato nuevo, de un alcalde, de un candidato de la oposición, en casos inclusive donde vas a competir con el candidato alcalde a repetir que es del gobierno? ¿Cómo puedes sobrepasar esos obstáculos y lograr colocarse? Porque ustedes son, tú lo has dicho, un partido nuevo. Tenemos 158 municipios. Tenemos 200 y tantos distritos municipales. 235. Ah, bueno, ok. Entonces, estamos hablando de 300 candidaturas que no es fácil configurarlas con posibilidades de triunfo, por ejemplo, hasta en un 50 o un 60% de ellas. Es difícil, es una tarea ardua, mucho más cuando se presenta la figura del bloque opositor. Lograr cohesionar una alianza opositora puede ser un arma de doble filo, claro, un boomerang. Sí. Y eso quienes manejan la política lo conocen. Y estamos ya a escaso tiempo, con los plazos que tiene la Junta, de armar todo eso. Entonces, y vuelvo a caer en lo importante que es hacer un buen papel en febrero 18 para dar una impresión, dar una percepción de que estamos bien posicionados. Mire, usted tiene mucho sentido de la historia, don
Gregory cuando se expresa sobre la importancia y sobre la repercusión que va a tener las acciones que van a realizar los partidos políticos, en este caso de manera muy especial la Fuerza del Pueblo, de cara al proceso de las municipales. Correcto. Resulta de que nosotros como partido tenemos que aparecer en ese mapa electoral con la mayor cantidad de las plazas importantes pintadas de verde. ¿Por qué pintadas de verde? Porque en toda medición nos hemos dado cuenta de que el nivel de indecisos, personas que aún no saben por quién van a votar, es muy alto. Y dentro de ese gran margen de los indecisos, hay personas que se dejan llevar, se dejan persuadir por la ola del momento. Muchas personas le hemos preguntado por quiénes han votado en procesos anteriores y los por qué. Y muchas veces nos encontramos con la respuesta de que han votado porque entendían que eran lo que iban a ganar, porque ganaron plazas anteriormente, por la manera estructural y volumétrica de las juramentaciones y actividades de su partido, y eso influye bastante. En este caso, las elecciones municipales van a jugar un rol bien importante. Primero, porque van a demostrar ciertamente cuál de los partidos mayoritarios es el que tiene la mayor fortaleza electoral en esa localidad. Porque si un partido que aspira a dirigir los destinos de la nación no tiene la capacidad de poder ganar en los municipios más trascendentales, bueno, pues entonces el equipo de estrategia de ese partido tendrá que revisar a ver cuáles son aquellos aspectos que hacen y hicieron de que no se lograra la obtención de esas plazas. Pero también tiene un efecto boomerang, porque cuando se da un frente opositor, las plazas que le encabece un partido, tú le estás entregando un mes y medio antes, le estás entregando una plaza con presupuesto y con empleomanía. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué garantías tiene para el partido que cede la plaza el que esa persona a la cual se cedió al otro día de pasadas las elecciones municipales, que la logró obtener por la coalición y unificación de todas las fuerzas políticas que convinieron a hacer ese acuerdo, que van a trabajar por su proyecto presidencial? Esto es como cuando usted va a comprar una casa que su valor económico es de 2 millones de pesos, pero usted la va a comprar con 500,000 y le dice que el 1.500.000 usted lo va a dar después, pero sin embargo usted mientras tanto está viviendo y está haciendo ocupación de la casa. Y el riesgo después que ya usted entregue y entró en esa negociación, ¿qué garantía tiene usted de que le van a pagar ese otro monto? Entonces eso es algo que yo entiendo que los partidos políticos de cara ahora a este proceso, a este plazo que establece la Junta, que es vence ya el 2 de junio a las 4 de la tarde para depositar las plazas electorales que se reservan, que serán las plazas a lo que los partidos van a entrar en esas negociaciones, pues entrarán, tienen que tener mucho cuidado, ojo visor, porque eso mandaría un mal mensaje. También para el partido que en este caso pueda ceder plazas que tengan en condiciones de poderla ganar. Ahora bien, yo soy de los que entiendo que las alianzas se dan pues donde usted no tiene posibilidades de ganar, porque si yo como partido no he logrado de que dentro de mi organización en esa localidad no se destaque ningún liderazgo, ninguna persona a la hora de la medición pues tenga los números para competir frente a otros, y como quiera usted va a perder la plaza, sus posibilidades son muy limitadas, bueno, pues entonces usted entra en ese debate, que es lo que entiendo que mi partido, la Fuerza del Pueblo, que ayer designó una comisión integrada por varios miembros de la dirección política y otros de la dirección central, para tener esos acercamientos con los partidos políticos. Las alianzas son ganar, ganar, y lo primero que nosotros entendemos, que la Fuerza del Pueblo tiene bien claro de que todo acercamiento tiene que ser para que gane la Fuerza del Pueblo en primer lugar, gane el partido con el que vamos a aliar, pero que sobre todo también gane el propósito por el cual nosotros hoy en día estamos luchando, que es rescatar el país de la mano de quienes hoy nos dirigen, que por eso estamos dando todo el sacrificio día tras día, pero
pero también para rescatar las plazas locales que hoy en día están ofreciéndole un mal servicio, un mal manejo y que muchas veces, en muchas de ellas, no han dado pie con bola con las problemáticas que heredaron, que sabían previamente que existían, porque en su momento cuando aspiraron, lo hicieron sobre la base de ir en rescate y de solucionar aquellas problemáticas que hoy todavía existen municipios que adolecen. ¿Qué sucede que en este proceso de 2024, que se divide en dos, 18 de febrero municipales, 19 de mayo presidenciales y congresuales, qué sucede que se habla de bloque opositor? Normalmente el partido de gobierno tiene alianzas, pero cuando la oposición indica que se va a unir en bloque, por lo menos hay el predicamento ahora. Habrá que ver hasta dónde llega el alcance de esas intenciones. ¿Qué sucede? Que ahora se habla de un posible bloque opositor para contrarrestar al partido de gobierno. Sí, lo que pasa es que nosotros desde la oposición nos hemos dado cuenta que hemos venido en desventaja en muchos aspectos con el gobierno. Cuando un partido de gobierno está en búsqueda de una reelección, casi siempre se tiene el rol de la manipulación a través de los empleos que tú tienes como Estado, pero también la posibilidad económica y esa fortaleza económica que tú tienes porque estás en el gobierno. Se te hace mucho más fácil y muchas veces se incurre en utilizar los propios recursos del Estado para perpetuarse en el poder. ¿Y qué ha resultado con eso? Es que, bueno, hay una máxima en política que dice divide y vencerás. Y que nos hemos dado cuenta de que para poder frenar aquellas intenciones reeleccionistas del gobierno del PRM, tenemos que primero pensar en la capacidad de unirnos en aquellas localidades donde ningún partido tiene posibilidad de ganar de manera individual. ¿Y qué es lo que se ha realizado? Bueno, se están realizando diagnósticos, estudios territoriales para nosotros determinar la fortaleza de cada organización política en esa localidad. Si hay una localidad donde la fortaleza política la tiene la fuerza del pueblo, bueno, pues los partidos que gravitan en el sistema, que estén de acuerdo en unirse a nosotros y que entiendan de que en esa localidad la fuerza del pueblo tiene una mayor fortaleza que ellos, pues entonces se entra en el acuerdo para que entonces en esa plaza en específica, pues entonces un bloque de partidos de oposición vayamos en alianza, vayamos como un bloque, vayamos como un equipo, porque el fin es de que en el año 2024, en las municipales, el gobierno no pueda exhibir una fortaleza electoral de manera aplastante contra los partidos de oposición. Pero también se va a dar el caso en el que habrán lugares en el que será muy difícil determinar quién pudiera encabezar esa boleta, porque ambos partidos tal vez tienen liderazgos lo suficientemente fortalecidos. Y en esos lugares, Fuerza del Pueblo no llevará alianza. Iremos a una competencia donde cada uno de nosotros, pues, compitamos. Y así sucesivamente. Pero hay ese ánimo siempre en el partido. Nosotros hemos entendido de que las alianzas son productivas en su momento. Yo creo que falta aún un poco más de tiempo ya para nosotros seguir madurando esa idea. Ya se designó la comisión, se darán los acercamientos. Entiendo de que esa comisión tiene la suficiente madurez de tratar de que el partido de la Fuerza del Pueblo salga más fortalecido, que no se den situaciones que pongan en riesgo la unidad de nuestra organización y que sobre todo de que no se aniquilen liderazgos locales que mañana pudieran ser determinantes en un rol para la obtención del poder del año 2024 de nuestro partido. Bien, muy interesante el planteamiento que haces, Haisel. Hagamos una pausa porque quiero que conversemos al retorno de la intención que tienes y que has mostrado durante muchos meses ya de que te interesa y te perfilas, es lo que dices,
como el posible candidato de Fuerza del Pueblo para alcalde en Santo Domingo Este, el municipio más grande y de mayor cantidad de votantes de República Dominicana. Aisel González, al retorno, continúa con nosotros.